Bueno, me parece que todos estábamos esperando esta charla con muchas ganas, porque venimos de una escuela de cuadros que fue bastante concurrida en todo el partido. Tenemos algunos compañeros también de la corriente SOC conectados que aprovechan a ver esta charla de cierre, digamos. Un curso de verano llamado Retomar el hilo de la Revolución de Octubre, ¿sí? Y que tiene, en un sentido, transmite el ADN de nuestra corriente internacional y de nuestro partido, ¿sí? Condensa y sintetiza un poco la pelea histórica, aunque eventualmente uno puede decir histórica un poco grande, pero histórica en definitiva, nuestra pelea teórico-política por devolver al centro de la escena de la revolución socialista al sujeto revolucionario por excelencia e imprescindible, que es la clase trabajadora. Entonces, un poco, digamos, con eso, no lo voy a hacer mucho más largo, porque igual es una charla así, digamos, puertas adentro, aunque también invitamos a compañeros y compañeras que se están acercando al partido a que la presencia y sean parte. Con esta breve introducción le vamos a pasar la palabra a Roberto Sáenz, que es dirigente de nuestro partido y también de la corriente internacional Socialismo Barbarie, para que dé la charla. Y digo una cosa de método nada más. En la medida que vaya avanzando la charla, los compañeros y compañeras pueden ir volcando sus preguntas acá en el chat. Al finalizar, vamos a retomar todas las preguntas, se las pasamos a Roberto para que pueda ir respondiendo. Así que dicho eso, te doy la palabra, Roberto, y seguimos admitiendo a los compañeros y compañeras que están a la espera. Bueno, ok. Bueno, buenas tardes a todos los compañeros, compañeras y compañeres que están acá presentes en la charla. Estuve pensando mucho cómo hacerla. Es una charla un poquito rara porque, digamos, en realidad es una charla a posteriori de una escuela de cuadros y la militancia, con lo cual se supone que las problemáticas mínimamente han sido leídas, discutidas, estudiadas, y entonces hay como una serie de cuestiones que yo voy a dejar como supuestas, que no voy a desarrollar, porque si no, no me entra, digamos, me queda como muy corto el tiempo. Si tengo que explicar todo como una charla, digamos, habitual. Esta es más bien una especie de charla de cierre de un curso, con lo cual se sobreentiende que que los materiales se han leído, y entonces sobre esa base, sobre ese sobreentendimiento de que se ha leído, yo voy a intentar hacer más bien toda una serie, eventualmente un poquito larga, de puntualizaciones en relación a la escuela que hemos hecho. ¿Se entiende? Entonces, bueno, eventualmente, quizás no, quizás sí, no sé, depende un poco de mi inspiración hoy. Eventualmente ponga más ejemplos o menos ejemplos, etcétera, eso veremos. Pero bueno, un poquito va a dejar como algunas cosas un poquito supuestas. Y es importante, por el tema ida y vuelta, porque yo no estuve en la escuela, haciéndola con ningún núcleo del partido. Es importante, ojalá nos quede tiempo, energía, ganas, etcétera, para que haya preguntas donde yo pueda detectar un poquitito más las problemáticas. ¿Está bien? Yo hasta ahora escuché una problemática que no alcanzó a entrar en el material, pero que tiene mucha importancia, la voy a abordar sobre el final, que es cómo se conecta la teoría de la revolución y de la transición con el carácter imprescindible del Partido Revolucionario de Vanguardia. Eso, como no está desarrollado en la escuela, lo voy a agregar, pero eventualmente, por supuesto, en las preguntas o en las caras que me pongan por acá y todo eso, capaz que me voy dando cuenta un poquito qué es lo que se entiende más y lo que se entiende menos. Una reflexión, reelaboración o restablecimiento de la teoría clásica de la revolución socialista del siglo XXI. Esa es un poco la temática, teoría de la transición y de la revolución socialista en el siglo XXI,
restableciendo algunos elementos fundamentales que se perdieron de vista, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, y que enredaron la cabeza incluso los revolucionarios acerca de los presupuestos más fundamentales de nuestra teoría y nuestra estrategia revolucionaria. Poquito se llama retomar el hilo de octubre, después lo voy a volver a retomar, justamente porque en octubre, aunque nada es mecánico, uno tiene la imagen de un protagonismo histórico de la clase obrera, junto con los organismos de poder y el Partido Revolucionario, el Partido Bolchevique, y con elementos de democracia obrera y de los trabajadores. Aunque las circunstancias históricas evidentemente son distintas, y aunque lo voy a retomar inmediatamente, pero lo digo desde ahora, nuestra teoría de la revolución y la transición socialista y nuestra concepción del partido apuesta un poco a colaborar, a restituir, a restablecer el protagonismo de nuestra clase en la transformación social como caudillo de todos los explotados y oprimidos. Protagonismo que se perdió en las décadas, en las últimas largas décadas. Entonces, si quieren anotar una idea que es clara, que es simple, pero que es profunda, aunque enseguida la voy a retomar, un poco la idea nuestra es, aunque parece una verdad de perogrullo, una reflexión teórico-estratégica acerca de retomar ese hilo, retomar la apuesta al protagonismo histórico de la clase obrera para la transformación social, socialista. Bien, en la charla esta que voy a darles, se van a desarrollar una serie de, digamos, criterios. Anótenlo así si quieren y pueden. Voy a andar alrededor de una serie de criterios metodológicos, alrededor de una serie de consideraciones históricas, una serie de problemas teóricos, estratégicos, el problema, digamos, del partido revolucionario, el carácter imprescindible del partido revolucionario, porque la revolución y la transición socialista, además de una lucha contra el enemigo de clase, significa una enorme lucha política en el seno de nuestra clase. Después lo voy a explicar eso. Y si puedo, si llego, si termino, si no es demasiado largo, también hay una serie de consideraciones alrededor de lo que podríamos llamar nuestro marxismo. Eso es más general igual. Desde el punto de vista metodológico, digamos metodológico, teórico-metodológico, me sabrán entender si son en la escuela, hay como 3 puntualizaciones para señalar. Primero, nuestra elaboración teórica no es doctrinaria. El marxismo se vivifica y se enriquece en la experiencia. La realidad es más grande que nosotros y es más rica que cualquier teoría. Y sin que esto significa caer en ningún pragmatismo, por así decirlo, nuestra reflexión teórica tiene que dar cuenta críticamente de la realidad. La realidad tiene como muchas determinaciones, pero en este caso, respecto a la teoría de la revolución y la transición socialista, lo que a nosotros nos interesa sobre todo y que nos diferencia del resto de las tendencias del trotskismo es dar cuenta de los problemas que ocurrieron a partir de la sustitución de la clase trabajadora a la hora de la revolución social y la transición al socialismo, sobre todo en la segunda posguerra. Quizás muchos son muy jóvenes
y capaz que les parece sorprendente esta afirmación, pero les quiero decir que en general las teorías de la izquierda revolucionaria en las décadas últimas del siglo XX fueron teorías que se adaptaron a la ausencia de la clase obrera en la transformación social, que le dieron connotación de socialista a procesos anticapitalistas, progresivos, etcétera. Después lo voy a desarrollar, no importa eso exactamente ahora, pero que le dio connotación de socialista a toda una serie de procesos, aún a pesar de la ausencia de la clase trabajadora en ellos. Nuestro esfuerzo teórico estratégico es restablecer la centralidad de la clase en nuestras concepciones. Nos hemos visto obligados a contraponer, dicho en un sentido así medio general, la realidad a una serie de esquemas doctrinarios que le agregaron palabras, digamos, que le agregaron determinaciones inexistentes a los procesos políticos revolucionarios de las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Después lo voy a desarrollar, ustedes lo han visto, pero después lo retomo. No es lo mismo si la clase obrera está presente en un proceso con su organización revolucionaria que si no está, y si no está no se puede decir que sí está. No es lo mismo si el proceso es anticapitalista porque expropia a la burguesía, pero no lleva a la clase al poder y por lo tanto no es socialista. No es lo mismo. Se ha usado de las palabras a la hora de definir la experiencia anticapitalista de las últimas décadas del siglo XX. Entonces, digamos, creo que se me entiende, nuestro esfuerzo es por llevar adelante una teorización sobre la base de la experiencia real, sobre lo que realmente ocurrió y no ocurrió, y no, digamos, y no hacer una reflexión que le otorgue a los procesos, ni que le quite riqueza a los procesos, porque no es cualquier cosa expropiar al capitalismo, incluso por intermedio de revoluciones inmensas, campesinas anticapitalistas como la Revolución China, que fue progresiva, pero no es lo mismo reconocer ese carácter anticapitalista progresivo de haber expropiado a la burguesía, que atribuirle una connotación socialista a una revolución, por ejemplo en el caso de China, donde la clase obrera no fue nunca protagonista. No fue nunca protagonista. La teorización a partir de la experiencia, en nuestro caso, busca inclinar la vara para entender el significado de este protagonismo de la clase trabajadora o su ausencia de protagonismo. Sobre la base de una teorización, sobre la base de una experiencia real. Entonces, después voy a desarrollar esos procesos y me van a entender bien cuando haga el contraste, pero es como poner, no una cosa, no se confundan teóricamente. La elaboración marxista combina la apreciación de la realidad con la defensa de nuestras conquistas teóricas adquiridas. Un abordaje de la realidad tirando por la ventana de la teoría sería un puro pragmatismo, puramente pragmático. Ahora, un abordaje puramente en función de categorías X, que desconozca, que no dialogue, que no se encarne en la realidad, es doctrinarismo. Nuestra interpretación pretende ser una interpretación sólida, seria, sistemática, y si quieren entenderme bien, una interpretación que dialogue con la experiencia real de los trabajadores y las masas, oponiéndonos a los esquemas doctrinarios. Eso es lo primero, metodológicamente. No sé cuándo voy a durar porque es largo esto, pero bueno.
Lo segundo es una apreciación que es la siguiente, y les va a servir como contraste para comparar después los procesos, aunque muy abuelo de pájaro, del siglo pasado. La teoría del marxismo, la teoría política del marxismo, es una teoría de la autoemancipación de la clase obrera. Es una teoría donde se apuesta al protagonismo histórico de las amplias masas populares, su vanguardia, su partido, etcétera, para la revolución socialista y la transformación social. O sea, a ver si logro hacerme entender. La transformación socialista, la revolución socialista y la transición al socialismo no dependen de ningún automatismo biológico, económico, cósmico, físico. La transformación social es una interacción entre lo que nos viene dado, las condiciones de existencia en las cuales estamos y luchamos, y nuestra acción colectiva como clase. Nadie va a hacer la transición socialista de revolución sin nuestro protagonismo. Y un protagonismo que es histórico, porque en este caso la idea, la concepción en Marx de la revolución socialista es como la primera experiencia histórica, también en Rosa y también en Trotsky y Lenin, la primera experiencia histórica en la cual las amplias masas hacen la revolución en su propio beneficio. Esto es un tema complejo. No sé si puedo, por este intermedio y de esta manera, profundizarlo lo suficiente. Pero es para decirles una idea que es la siguiente. Las condiciones materiales creadas por el capitalismo, aún con la destrucción ecológica, y las condiciones culturales en términos generales de la humanidad, se lo digo de forma muy general, igual casi filosóficamente, coloca en un plazo inmenso, en un plano inmenso, enorme, importantísimo, la transformación consciente de la sociedad. Eso, decirlo es fácil, lograrlo es difícil, pero la transformación consciente significa un grado de maduración social y política como no hubo nunca antes de la historia de la humanidad. Y la revolución socialista y la transición socialista se caracteriza por esa lógica. Trotsky dice, el socialismo es construcción consciente. Por supuesto, no a la violeta, no como comiendo sugus, no sé, caramelos en cine, no es eso. Es una enorme lucha política contra el enemigo de clase, en el seno de la clase, contra el atraso, contra el sindicalismo, contra el corporativismo. Por eso el problema del partido. Pero hay un elemento profundo en el marxismo, hay una confianza profunda en la capacidad de la humanidad explotada y oprimida de autodeterminarse. Profunda, un contenido profundamente humanista, y que es un antídoto contra los aparatos burocráticos, la sustitución, el decir no te preocupes, yo me ocupo, lo hago desde el aparato, no desde arriba, de arriba está mal, porque la revolución es por abajo y por arriba. Pero hay como una apuesta, digamos, antropológica en la confianza de que la humanidad explotada y oprimida puede decidir sus destinos. No es cualquier cosa, es muy profundo ese tema, porque la humanidad arranca como siendo puro objeto, ningún sujeto, o sea, tenés ahí, yo qué sé, se van a reír, el hombre neandertal, ¿me entendés? Ahí, yo qué sé, ve una gallina, se asusta, yo qué sé, cualquier cosa, una pavada para que se rían. ¿Está claro? La capacidad humana, por el desarrollo de las fuerzas productivas y por cómo la humanidad se hizo a sí misma, coloca esa posibilidad de dirección consciente de los asuntos. Es como re profundo. Esa teoría política está en Marx. Está en Marx. Y ese espíritu cruza al marxismo revolucionario. Aún si vino Lenin y nos dijo, muchachos, muchachas, hay que construir partido revolucionario, porque la clase solo es sindicalista. ¿Está claro? Aún si vino Rosa, que tiene una convicción inmensa en la autoemancipación, pero se le escapaba la necesaria lucha del partido de vanguardia. No sé si esto lo logran entender del todo. Es muy, muy importante, porque la teoría de la mayor parte de las corrientes
con las cuales nos medimos cotidianamente, el PTS, el PO, bueno, el MST es una verdulería de la esquina, no importa, ¿está bien? Es una teoría que da 70 vueltas para no partir de esta perspectiva, de esta potencialidad histórica, que también está la barbarie, por supuesto, de autoemancipación de la clase, de protagonismo de la clase, que no es verdaderamente clase si no se afirma como clase histórica, si no es materia pura, dura y de explotación. Se es clase si se es clase histórica, se es clase también si se es explotada. Pero con E.P. Thompson, que se va un poquito de mambo, historiador británico, que es un libro muy bueno llamado La formación de la clase obrera en Inglaterra, nos dice, clase es la situación de clase en sí, la situación social de ser clase explotada, pero sobre esa base material, lógicamente, inclinando la vara, clase se es si se es clase histórica, si se logra transformar la sociedad. Y la tarea de la clase obrera es como la tarea histórica, universal, es como emanciparse, emancipando a todos los demás explotados y oprimidos, porque hay condiciones materiales para eso, pero para eso hay que hacer la revolución y fusilar a la burguesía. No es un paseo. Pero hay condiciones históricas. Esto creo que se me entendió bien. Esto no es solo la teoría de revolución de Trotsky y Lenin, aunque también, y además Trotsky y Lenin tienen una concepción de partido mucho más fina que la de Marx, porque en Marx la autoemancipación casi que la idea de partido era casi espontánea, pero filosóficamente se encarna con la apuesta, la convicción humana de Marx de que la humanidad es capaz de emanciparse. La humanidad explotada y oprimida, ¿me entienden? ¿No? Esto es re general y ya me detuve un montón y esta charla va a ser cualquier cosa, pero esto es muy importante entenderlo, porque también estudiamos mucho, y está genial, pero mucho a Trotsky y a Lenin, y a veces nos cuesta entender que son parte de una familia más amplia, una tradición más amplia, que es la forjada por Marx y Engels. Y que Marx y Engels hay una apuesta, hay una convicción inmensa en la capacidad humana oprimida y explotada de dirigir los asuntos de manera consciente y transformar la realidad. Lógicamente, también está la comprensión de que esa batalla no es mecánica ni automática, se puede perder y se puede ir a la barbarie. Lógico. Socialismo barbarie es una cosa que no es una frase de Rosa. Después del estalinismo, del fascismo, los campos del Gulag, etcétera, sabemos que, o ahora con el desastre ecológico, sabemos que es una lucha. Todo esto que decimos, compañeros, en el fondo es una reflexión estratégica. Una reflexión estratégica. No es una reflexión, no sé, como si fuera que vamos a la facultad de medicina y nos van a dar clase, no sé, va a haber un fiambre, vamos a empezar a ver la fiambrería que hay. Un corazón por acá, un pulmón por acá, yo qué sé, ¿me entendemos? Chinchulines, no sé, estos chinchulines que son. No es eso, está bien, eso está bien, pero no es eso, esto no es una, ¿cómo se llama? No sé cómo se llama, bueno, cuando agarran un muerto, y le hacen ¿cómo se llama? Anatomía, no, porque, bueno, la autopsia, esto no es autopsia, esto es una lucha. Todas estas palabras que hablamos, son palabras cargadas de pólvora, de pimienta, son palabras estratégicas, son lucha. Lucha contra el enemigo de clase, lucha contra la burocracia, lucha también paciente, pero a veces dura, contra el atraso de la clase, a veces también lucha contra los esquiroles, contra las rompehuelcas, y lucha de tendencias. El tercer tema acá, así todavía muy introductorio, pero que me lleva un poco a el siguiente. El último siglo ha vivido una paradoja muy grande desde el punto de vista histórico. Y el comienzo del siglo XXI también. El siglo XX arrancó con un protagonismo inmenso de la clase obrera. Yo lo dije en una charla, y lo saben todos, no fue solamente la Revolución Rusa, tres revoluciones rusas, ¿cómo se llama? Los cosos en Italia, Gramsci, el Ordine Novo y los obreros de Turín, y la Revolución Alemana, y bla, bla, más allá de triunfantes derrotadas. No fue solamente 1870-71 la Comuna de París.
ni fue solamente, ¿no? La Revolución Española. Todos estos procesos que yo les nombro fueron procesos con protagonismo de la clase obrera. Por dos razones. Por la contrarrevolución stalinista en la ex-URSS y por el pacto de Yalta-Potsdam, o sea, la traición de Stalin a la salida de la Segunda Guerra Mundial, que le dejó a Europa Occidental las principales casas obreras, le dejó el ascenso obrero en Francia, en Italia, la revolución griega, al imperialismo. Las revoluciones de posguerra fueron todas revoluciones en países periféricos, inmensos periféricos, fueron revoluciones inmensas. En algunos casos no hubo revolución, después lo voy a decir si puedo, pero en todos los casos fueron procesos revolucionarios sin el protagonismo de la clase obrera. Sin. Dos cosas distintas, opuestas, sin el protagonismo. Y además sin otra cosa que es importante, que hoy se verifica pero de manera empírica, sin el protagonismo independiente de las masas. Anoten esto, pero que hoy, como si fuera tercer fase, no hay centralidad de la clase obrera, pero el protagonismo en Myanmar, en Chile, en el Argentinazo, todos los procesos, con todas sus debilidades, son rebeliones, no son revoluciones, está claro, no son anticapitalistas, no son socialistas, pero hay una recuperación del protagonismo desde abajo de los explotados. ¿Se entiende? Si ustedes piensan en la primera etapa del siglo XX, cartón lleno, Lenin y Trotsky, Tercera Internacional, sacamos toda la corneta, festejamos, ahí tengo globo porque fue mi cumpleaños, ¿está bien? Yo qué sé. Acá está el globito, ¿está? Todos felices, ¿está claro? Hoy, si ustedes piensan los procesos de hoy, bueno, no es la clase obrera, no hay partido revolucionario, no hay conciencia, pero hay una recuperación de la acción independiente. ¿Se entiende? Me van a entender todos, hay una nueva generación, bla, bla. Eso es reprogresivo, reprogresivo. Es el aspecto positivo de la caída del estalinismo. Ahora, si ustedes me dicen, incluso ejemplos heroicos, si ustedes me dicen la posguerra, ¿qué se le viene a la cabeza? Bueno, de lo más lindo se les viene a la cabeza el Che Guevara. ¿Está claro? O sea, una figura heroica, guerrillera, pero que el Che Guevara, dicho machistamente, perdónenme, así la frase, con 20 pelotas hacemos la revolución. Mira vos, ¿está bien? Se te viene a la cabeza Ho Chi Minh, estalinista, repodrido, nacionalista, en Vietnam. Sí, efectivamente, echaban el imperialismo, después si puedo desarrollo. Se te viene a la cabeza eso. Se te viene a la cabeza el generalísimo Stalin, que libera, pero inmediatamente ocupa los países del este europeo, y que si solo decimos que liberó y llevó el anticapitalismo hasta las puertas de Berlín, si decimos solo eso, que efectivamente hasta cierto punto ocurrió, y no decimos que inmediatamente empezó a oprimir a las bases de esos países, estamos haciendo una cosa de derecha. Estamos capitulando al estalinismo. Ahí fue sin revolución. No sé si ustedes tienen la tipología, porque hubo revolución campesina, anticapitalista, heroica, encuadrada burocráticamente en China, en el 49. Hubo derrota militar del nazismo, encabezada burocráticamente, campesino también, en la ex Yugoslavia por Tito, sin clase obrera, pues fue una revolución. Hubo revolución cubana, que fue una revolución, una dirección burocrática al principio no estalinista, que rápidamente hizo estalinista, etc. Pero también hubo ocupación por parte del Ejército Rojo y expropiación de los burgueses y estatización sin revolución en los países del este europeo, que el trotskismo tradicional, a la izquierda de algunas corrientes criollas que están bien a la derecha de esta discusión, que ustedes conocen perfectamente, lo definió como asimilación estructural, no como revolución proletaria pasiva que dicen estos chicos, y que es la estupidez más grande que se pueda pensar, ¿está bien? En la idea de una revolución proletaria que fuera pasiva, que fuera proletaria, pero que no tuviera participación del proletariado protagónico. Entonces tenemos tres circunstancias históricas muy distintas.
si me están siguiendo, una circunstancia clásica. Ojo, no está escrito que lo clásico vuelva clásico, clásico, clásico. Hay que ver, no somos doctrinarios, hay que ver cómo es la realidad y tenemos que intervenir en toda la realidad. Pero una situación clásica que forjó la teoría clásica de revolución permanente de Trotsky, que en todo caso voy a desarrollar un poquito en las preguntas, no ahora para no perderme, que es muy parecida a la nuestra, pero también tiene matices la nuestra. Donde el protagonismo de la clase obrera estaba por descontado. Salto a la tercera etapa, la actual, donde no hay ese protagonismo, no hay conciencia anticapitalista, ni mucho menos socialista, donde las organizaciones de izquierda revolucionaria somos de vanguardia como máximo, con cierta influencia, y si no de propaganda todavía, donde hay un reinicio de la experiencia histórica, pero empieza a haber un ensayo general de experiencia independiente de sectores jóvenes y de vanguardia, movimiento de mujeres, bla, bla, en algunos casos muy radicalizados. Producto de que, además de la crisis alternativa socialista por la caída del estalinismo, también hay liberación de energías, aunque no todavía la clase obrera. Y en el medio hubo revoluciones anticapitalistas sin socialismo. Sin socialismo. Donde la clase obrera no tomó el poder. Fue sustituida. Y porque fue sustituida y porque no se extendió internacionalmente, terminó en el bochorno que terminó con la caída del estalinismo en el año 1989-1991. Ahora, ¿cuál es el problema acá? Para terminar con esta larguísima introducción, que la mayor parte de la teoría de las corrientes trotskistas sin Trotsky en la posguerra han forjado sus herramientas estratégico-teóricas con la segunda etapa, ni con la primera ni con la tercera, con la segunda, donde anticapitalista y socialista se ha puesto como sinónimo. Y nuestra corriente busca romper esa asimilación, esa analogía o esa relación mecánica entre anticapitalismo y socialismo. Defendemos las conquistas anticapitalistas, pero si la clase obrera no va al poder, opinamos que no hay Estado obrero ni transición al socialismo. Y además la revolución queda aislada en un solo país. Y ese punto es central, romper esa cosa de objetivamente socialista, mientras que igual defendemos la expropiación de los burgueses, pero romper esa asimilación mecánica es fundamental para la teoría de la revolución del siglo XXI, porque es una manera de devolverle protagonismo a la clase. Si no, bueno, listo, chau. Que pase la clase, que venga Stalin, Fidel Castro, Ho Chi Minh, y listo, lo hacemos todo de la burocracia y terminó la discusión. Listo, que la clase obrera queda como subprefectataria. ¿Para qué está la clase obrera? Tampoco es una petición de principio, lo decimos, si hubiera sido todo hermoso con Fidel Castro o con Stalin, buenísimo, pero parece que tan hermoso no fue. Hubo conquistas que después se degradaron terriblemente, y hubo una burocracia histórica que emergió, después lo voy a retomar, y ustedes lo saben. Pero entonces, acá lo importante es separar anticapitalismo y socialismo. No es lo mismo. Nosotros participamos, digamos, en los procesos anticapitalistas y opinamos que si se expropia la burguesía es recontra progresivo, desde ya. Pero nosotros, nuestro objetivo de fondo es la emancipación, la autoemancipación de la clase obrera. Eso es lo más importante. Todo lo demás, desarrollo de fuerzas productivas, todo está al servicio de esa emancipación. Y para esa emancipación, nuestra corriente, aún pequeña como es, lucha por el poder de la clase obrera. No se conforma con las medidas anticapitalistas tomadas por la burocracia. Socialismo barbarie lucha porque la clase obrera, con sus organizaciones revolucionarias, con el partido, sus organismos, instaure su dictadura del proletariado con mecanismos de democracia obrera y socialista. No nos conformamos con otra cosa, porque científicamente opinamos que otra cosa lleva a otro lado que no es la transición socialista y que no es el Estado obrero, sino el Estado burocrático. Y eso no es una locura que se nos ocurrió a nosotros, a la corriente SOB, etcétera, sino es nuestro humilde intento de interpretación de la experiencia histórica de la segunda mitad del siglo.
creo que la idea de que no somos doctrinarios, aunque seamos súper serios con las conquistas del marxismo, ¿no? Lógico, se entiende. Creo que el contraste histórico de los tres periodos se entiende. Creo que lo que más se entendió igual, y está bien en la introducción, es que se comprenda, nosotros queremos restablecer la teoría de la revolución y la transición socialista como teoría de la autoemancipación de la clase obrera. Así de simple, así de sencillo. Queremos restablecer ese núcleo teórico estratégico. Después voy a explicar, aunque dije ya algunas cosas, autoemancipación no es una cosa así, toda la clase, nada, es una guerra civil, no solo con la burguesía, sino dentro de la clase. Y no solo con la burocracia, también en la clase, con el atraso de nuestra clase, con el sindicalismo, después lo voy a desarrollar. Después hay dos ejes teóricos, presididos por una definición. La teoría de la revolución socialista y la teoría de la transición socialista están íntimamente vinculadas. Si la digo con Trotsky, con nuestro clásico, con un clásico, la teoría de la revolución permanente, la teoría de la revolución permanente en total, que después le voy a decir algo de Marx, que posiblemente se lo sepan menos, la teoría de la revolución permanente en total es una teoría de la transformación de la revolución democrática en socialista, en cada país, formulación histórica, es una teoría de la permanente transformación revolucionaria de las relaciones sociales en el país de la revolución, decís la revolución, yo que sé, en Rusia o lo que sea, y es una teoría de la revolución mundial. Esa teoría de la transformación de la revolución democrática no van a entender, capaz que van a entender más simple la revolución burguesa, la revolución socialista, que lo doy por sabido, no voy a desarrollar eso, de la transformación de las relaciones sociales en el país postrevolucionario y de la revolución mundial, se puede definir de otra manera, así pedagógicamente, como que es una teoría de la revolución y la transición al socialismo. Es una teoría que unifica dos teorías. ¿Qué es una teoría de la revolución y la transición al socialismo? Es la teoría, uno, dicho así, vulgar, es la teoría y la estrategia que nos ordena la lucha por el poder, la clase obrera, teoría de la revolución socialista, destrucción del Estado burgués y puesta en pie del Estado obrero, del Estado de la clase obrera, de la dictadura proletaria. ¿Qué es la teoría de la transición? Y, compañeros y compañeras y compañeros, lo que pasa al otro día de la revolución. Que no solamente ha habido problemas en la teoría de la revolución socialista en relación a las corrientes, sino también ha habido una separación mecánica entre el día antes de la revolución, digamos, la toma del poder, el día de la toma del poder y el día después. Yo en una charla presencial en el Bowen había dicho que a nosotros nos interesaba unir la película entera, o sea, poder apreciar el proceso histórico entero, o sea, poder apreciar las revoluciones con su alcance y con sus límites, y también poder apreciar qué pasó al otro día de la revolución, o sea, a la hora de la transición socialista. Entonces, la teoría de la revolución y la teoría de la transición al socialismo son dos teorías íntimamente vinculadas. Si me quieren decir en forma abstracta a qué remiten, abstracta, pero a qué remiten, remiten a la teoría de la transformación social, remiten a la teoría de la transformación social, que es una teoría, digamos, para que si me logro entender, que es una teoría sobre bases revolucionarias, no reformistas, aunque esto no me van a entender y no importa, lo explicaré otro día, aunque la transición al socialismo, una vez que toma el poder, tiene elementos, digamos, tiene reformas internas, pero digamos, para que me entiendan, ¿qué es la teoría de la revolución del marxismo? ¿O qué es la teoría de la revolución proletaria y la teoría de transición al socialismo? Es una teoría de la transformación revolucionaria
de la sociedad capitalista o también es una teoría de la revolución mundial. Pero una teoría de la revolución mundial con el protagonismo de nuestra clase. Y es también, esto es más abstracto, aunque la palabra se usa, pero capaz que no se entiende del todo, es la complejidad que tiene, es que es una teoría de la revolución permanente. Un nivel exige otro nivel. A ver si me logro entender. La revolución en un país exige hacer las revoluciones en otros países para poder desarrollar fuerzas productivas y derrotar el capitalismo, el imperialismo que te van a atacar. La revolución dentro del propio país, la expropiación de los burgueses y el poder de la clase obrera, exige continuar las transformaciones sociales dentro del propio país de la revolución. Por ejemplo, acabar con el patriarcado, que las compañeras lo van a entender bien, que eso no se acaba automáticamente por el hecho político de la toma del poder. Y una cosa más profunda, que es que la revolución socialista es una revolución política en el sentido que quiebra el Estado burgués y lleva al poder a la clase obrera, en el sentido de que un sector importantísimo de la vanguardia, el partido bolchevique, el partido revolucionario, encarnando los deseos de las amplias masas, a la cabeza de la revolución, depone el poder burgués y toma el poder, pero es también una profunda revolución social, porque necesitamos la participación de todos y todas, de todos los trabajadores y trabajadoras, para cambiar y demoler las viejas relaciones sociales. No sé si me entienden. Yendo también a Marx, Marx dice que la revolución socialista es una revolución política con un alma social. Y dice un poquito exageradamente, pero para que me entiendan, la revolución, todo lo que tiene, digamos, está dicho exagerado, pero van a entender, todo lo que tiene de poner el viejo orden, quebrar el Estado burgués y destruir el viejo orden de cosas, es la revolución política. Cuando se plantea la tarea organizadora, dice Marx, empieza la revolución social. Eso, dicho así, puede quedar poco mecánico, porque Marx, obviamente, ustedes saben, se murió en 1883, ¿no? Y vino todo el marxismo revolucionario, pero es profundo igual. Entonces, en realidad, la teoría de la revolución del marxismo combina la teoría de la revolución y la teoría de la transición al socialismo. Entonces, dicho vulgarmente, la teoría de la revolución es cómo llegamos hasta la toma del poder, y la teoría de la transición, cómo sigue la historieta después de la toma del poder. Ojo, esas dos cosas son muy difíciles y están estrechamente vinculadas y en realidad remiten a una sola teoría de la revolución, a una sola teoría de la revolución permanente, o una teoría de la revolución política con un alma social. Carácter anticapitalista de la revolución y carácter socialista no son lo mismo. Para decirlo de manera simple y que creo que van a entender, lo desarrollé bastante cuando fue la charla en el Bauen. Los medios de producción, cuando la burguesía es expropiada, son estatizados. Ahora, el problema es quién los maneja. ¿Quién maneja los medios de producción? Esto hice una larga explicación. Se va a hacer muy largo explicarlo acá ahora. Pero yo creo que es una definición que van a entender. Que es de Trotsky. Trotsky dice, la estatización de los medios de producción, el pasaje a la propiedad estatal y al comando general de la economía de la revolución, le dan al poder un peso mayor
incluso al gobierno, un peso mayor incluso que bajo el capitalismo, donde el Estado, donde el gobierno burgués, dicho vulgarmente, maneja la política, pero no las empresas. ¿Me entienden, compañeros? Sí, la revolución socialista le da la centralización de todas las empresas del país al Estado. El problema de que el Estado esté en manos de la clase obrera es fundamental. ¿Me entienden, compañeros? Porque el problema que hay es que si vos centralizás y estatizás los medios de producción y no es la clase obrera la que los toma a su cargo, como mínimo, sencillito, sin hacer ninguna cosa distinta que la cosa clásica, empiezan de vuelta los privilegios. Acá se me va a hacer muy largo y no voy a entrar, porque no me parece que pueda lograr por acá desarrollar todo ese espesor que tiene esa discusión, pero creo que me van a entender que es que el tema de que con Trotsky, el tema con Trotsky, sin tener que ir a otro que no sea otro autor o otro revolucionario, es que la revolución estatiza los medios de producción y le da el poder al gobierno, un poder inmenso, un peso inmenso. Y el problema que hay es si no es la clase obrera la que aprovecha ese comando, ese peso inmenso. ¿Me siguen? Y entonces creo que la palabra privilegios es simple y es concreta para entender, si la administración de los medios de producción es colectiva y discutida democráticamente es una cosa. Ahora, si es oscura y ciega, manejada por una burocracia que se enriquece al calor del poder, es otra muy distinta. Primero, que no nos satisface la definición de Estado obrero solo por la expropiación, sin que se sepa qué clase está al frente de los medios de producción. Ojo, esto no es socialismo. En un Estado obrero auténtico hay miseria, hay desigualdad, hay que autoexplotarse porque uno puede estar aislado del mercado mundial y no tiene fuerzas productivas. No sé si me entienden esto. La revolución socialista, la revolución política, la quiebra del poder burgués, no resuelve todos los problemas. Crea las condiciones para resolverlas, pero es lo mismo. Socialismo es el fin de las clases y la abundancia, para decirlo así vulgarmente. Eso no ocurre al otro día de la toma del poder. Y por eso es imprescindible que esté la clase obrera con el partido, con los organismos de poder, con la democracia socialista, al frente del poder. Porque las desigualdades siguen, las injusticias continúan, aún si va abolista la burguesía. Porque eso es todo un proceso que es largo contarlo. No hay que ir a Marx. Lean Estado y la Revolución de Lenin, cuando se llama transición al socialismo. El socialismo es la fase en la cual se acabó toda relación de explotación y opresión. En la transición no. La transición, la clase obrera toma el poder para ir para ese lado y para ir disolviendo los mecanismos de explotación y opresión. Pero las injusticias y las desigualdades continúan. Entonces es fundamental que esté la clase obrera en el poder. Y eso mismo lo que te indica es si el proceso va, que también es muy largo, si se inicia la transición al socialismo, que se quiere decir vinculado a la revolución mundial, y es largo para desarrollar, si se empieza a reabsorber las relaciones de desigualdad que subsisten por el atraso económico o no. Así como las relaciones de opresión política, que es largo contárselos. Es largo contárselos. Pero, yo qué sé, Stalin con los mapuches. ¿Qué hace con los mapuches? ¿Está bien? En Chile peor, porque los mapuches se consideran una nación independiente, está claro. Complejo el tema igual, complejo. La revolución socialista toma el poder la clase obrera, el partido, perfecto. ¿Qué hace con los mapuches? No, ya está, hay revolución socialista. No, pero no está nada. O sea, seguro que los mapuches de una u otra manera fueron parte de la revolución para tirar abajo el Estado burgués. No está nada. Entonces te van a decir
Te van a decir los mapuches, ¿qué te van a decir? A ver, ¿quién se anota? Nadie se anota porque no se puede por acá. Esa es la cosa de no hacer. Va a decir nación independiente. Nación independiente. ¿Está bien? Los mapuches. Perfecto. Van a sacar la bandera mapuche. ¿Qué le va a decir? ¿Qué le diría Stalin? Ni en pedo. Eso divide el Estado. Ni en pedo. Tan loco. Y manda a aplastar a los mapuches. ¿Es complejo? Es complejo. ¿Qué diría Lenin? Lenin diría: el derecho a la autodeterminación nacional es incondicional. Que hagan la experiencia. Forjan su Estado y cuando se sientan que están aislados y que no pueden resolver aisladamente el problema de la miseria, capaz que piden entrar a la federación. ¿Me entienden, compañeros? Creo que el ejemplo es buenísimo. No se acaba el problema mapuche porque tomemos el poder. No, ni en pedo. Solo se empieza a plantear cómo resolverlo. Pero es muy distinto. Y todos los problemas de la revolución solo se empiezan a plantear cuando tomamos el poder. Entonces, Lenin tiene una cosa que es buenísima, aunque tomar el poder es dificilísimo y somos una secta, no importa, obvio. ¿Está bien? El próximo curso vamos a hacer sobre guerra civil, partido y guerra. ¿Está bien? Pero este curso sobre actividad revolución y de transición. ¿Está bien? Lenin dice, mucho en un texto del 21-22, para una revista teórica se llamaba Bajo la bandera del marxismo. Muchos comunistas creían que lo más difícil era la revolución. ¿Está bien? Es dificilísima la revolución, pero no importa, van a entender. Dice, bueno, tengo para contarle un cuentito nuevo. Lo que viene después de la revolución es todavía más difícil. ¿Está bien? También por eso la revolución es permanente, porque es una tensión revolucionaria que no termina nunca, o sea, pero lo de los mapuches creo que se me entendió bien, no me acuerdo por qué carancho me metí en los mapuches, por el tema el tema anticapitalista y socialista, lógico, o sea, hay ejemplos mucho más históricos para hacerles, pero creo que este ejemplo es palmario, que son dos tratamientos opuestos. En el caso del ex-URSS, Rusia, con Lenin vivo y con Georgia, con el caso georgiano, la discusión por Georgia, con la cual Lenin, junto con el maltrato de su compañero por parte de Stalin, termina de romper con Stalin, si no conocen, pregunten a algún compañero o compañera que conozca, es por la cuestión nacional. La clave, donde Stalin dice, acá hay un problema tremendo con Stalin, es la cuestión nacional. Rusia es un imperio, compañero, ser imperialista, ¿está bien? Y un subordinado de Stalin fue al Comité Central de Georgia y le pegó una cachetada a un dirigente georgiano, y Lenin se preocupó tanto que planteó que se lo eche del partido. Porque, a ver, ustedes si me entienden, compañero, si vos vas y le pegás una cachetada a los mapuches, se lo entregás a la reacción. No sé si me entiendes, está hablando de revolución, no de joda. Vos se lo entregás al enemigo de clase, a la reacción, al Estado burgués. Está bien, digamos que, no sé, que estamos al revés, estamos en Chile, hacemos la revolución, y en Argentina gobierna, yo qué sé, Bolsonaro, ¿me entendés? Igual se da la revolución, va y le pegó un cachetazo a los mapuches. Chau, se van con Bolsonaro, con Argentina. Y no es igual, ¿se entiende lo que quiero decir? Entonces, no es lo mismo quien toma el poder. No es lo mismo. No es lo mismo. Fundamental, fundamental. Y ni hablar después, porque no puedo desarrollar todo. Ni hablar que la burocracia empezó a explotar a la clase obrera, etc. No voy a entrar, no puedo entrar en todo. Entonces, por eso anticapitalista y socialista plantean, por supuesto, dos perspectivas distintas, también plantean dos caracteres del poder distintos. Esto me lo van a entender perfectamente, pero tengo que decirlo. Dos caracteres del poder, porque en función de la experiencia histórica, nuestra concepción del poder, es la clase obrera con sus organismos tomando el poder. Lo que sustituye al Estado burgués son los organismos de poder de la clase. Son, para que me entiendan en castellano argentino, la experiencia nuestra, son las asambleas populares, son la asamblea del movimiento cuando era activo, militante, piquetero en el Gran Buenos Aires, son las fábricas recuperadas y en realidad son las ocupaciones de fábrica, de grandes fábricas. Eso no tiene nada que ver con el estalinismo, compañero, nada que ver. Es el aparato el que toma el poder, no los organismos de poder de la clase. Y el partido. Partido igual, lo voy a tomar muy rápido.
Bueno, entonces, anticapitalista y socialista, que se vincula a otra cosa que ustedes han discutido, que lo voy a hacer cortísimo, que es el qué, el cómo y el quién. ¿Qué quiere decir? Con el ejemplo mapuche es lo mismo. ¿Qué tarea? ¿Cómo se lleva a cabo? ¿Y quién la lleva a cabo? El ejemplo mapuche para mí está buenísimo. Me quedé con eso porque está buenísimo. O sea, ¿qué tarea? El respeto, el reconocimiento al derecho incondicional al derecho de autodeterminación nacional de los mapuches. Perfecto. Si lo hace Stalin, o sea, sujeto Stalin, sujeto burocracia, no sujeto clase obrera y partido revolucionario, es a los cachetazos burocráticamente y restableciendo la opresión nacional sobre los mapuches. O sea, un camino antisocialista. Si lo hace la clase obrera con el partido revolucionario, etcétera, respeta el derecho de autodeterminación y tiene la confianza de ganar a los mapuches para la Federación Socialista. ¿Me entienden, compañeros? ¿Me siguen? El segundo camino es un camino socialista, fortalece las bases sociales de la revolución y emancipa no solo a la clase obrera, sino a los demás sectores sociales. El primer camino los aplasta, es de una dictadura, va para otro lado. Y ojo, igual, repito, los mapuches son dificilísimos. Hicimos la reunión de la corriente y son sectarios, cerrados y sectarios. Y eso no hay que ser centrista en eso, es así. Pero son cerrados como una ostra, así no sé, truc. Pero justamente por eso, más esfuerzo para intentar ganarlos con un método sano y con un sujeto sano, etc. La propiedad privada capitalista, compañeros, es una relación del orden de la economía, no es una relación política. Yo lo expliqué, el derecho, la Constitución consagra la defensa de propiedad privada. Pero las instituciones, las juntas directivas, las sociedades anónimas, o los pools de siembra, lo que sea, son instituciones de la sociedad civil, no de la sociedad política. No son instituciones políticas. Están representados, digamos, los burgueses dueños de la empresa, no importa si son kirchneristas, macristas, están con Esper, lo que sea. Me siguen, compañeros. La propiedad privada es una institución del orden privado, no público, el orden de la sociedad civil, el orden económico, consagrada por el derecho, lógico. La propiedad estatal es una forma de propiedad política económica o económico-política. No sé si me entienden. Es una forma de propiedad distinta a la propiedad económica. Es una institución, parte del Estado obrero en este caso, si es que realmente, porque es colectiva, porque esa es propiedad, ¿está bien? Ya lo expliqué otra vez, no quiero hacerme muy largo, pero para que me entiendan. Incluso las empresas del Estado, pues es una mentira, pues es una forma de propiedad burguesa, pero me entienden la idea que la propiedad estatal, propiedad estatal puede ser de todos y no ser de nadie. Pues sí, bueno, es de todo, pero ¿y cómo? Es de todo, pero no tengo ni arte ni parte. ¿Cómo hago? Entonces, la propiedad estatal requiere al lado que haya organismos de poder de la clase obrera, planificación democrática, soviets, etcétera, partido revolucionario, libre discusión de ideas para decidir qué hacer con la propiedad. La propiedad privada es una institución de la sociedad civil. La propiedad estatal es una institución de la sociedad política, del Estado. Es una institución pública, es una institución política y por lo tanto no tiene carácter automáticamente obrero si no es la clase obrera la que decide qué hacer con la propiedad. Es anticapitalista sí porque es propiedad de los burgueses, por la negativa es anticapitalista y es progresiva. Su afirmación positiva depende de que la clase obrera realmente decida qué hacer con la propiedad y con la producción, porque es una categoría de orden económico-político, no solo económica. ¿Me entienden? Alguno hágame así, siento que me entienden. ¿Se entiende? Es una cosa distinta, porque una cosa que es profunda, las instituciones y las relaciones entre economía y política, entre economía y Estado, en el capitalismo y en la tradición del socialismo, funcionan distinto, no es igual. Solo en el capitalismo lo que es político, lo que es económico, y así todo separadito, como si fuera, no sé, una cosa aritmética, 1 más 1, 2. En la tradición del socialismo es una ensalada rusa, se mezclan las categorías.
Yo qué sé, la burocracia, ¿qué es? ¿Una clase política? ¿Es una clase? No. Pero después voy a decir, es meramente parasitario, un parásito, algo que apareció como un parásito en una flor y que no cambia la flor, tampoco. Hay muchas categorías que son categorías mixtas, de orden económico, político, político-económico. Porque el Estado, el semi-Estado proletario, la dictadura del proletariado, el poder de la clase obrera o de la burocracia por oposición, tiene mucho peso en esa transformación social, etc. El problema de la propiedad, yo ya le expliqué, lo del poder creo que quedó claro, porque es imprescindible el poder de la clase obrera. Pero creo que también queda claro con esta explicación de carácter público-político de la propiedad estatizada, por qué es fundamental quién controla la propiedad. Y porque además por su propio carácter público, ¿se entiende? Si no hay un ámbito democrático, deliberativo, los explotados y oprimidos de la clase obrera, etcétera, para decidir qué hacer con la producción y cómo planificar, etcétera, en realidad los que deciden es la burocracia, pero deciden al final privilegiándose de ellos y contra la clase obrera. Obvio. Entonces, es difícil definir el carácter de un Estado, que es parte de la discusión, cómo definir el carácter de un Estado obrero, solo en función de la propiedad separado del poder. O sea, como diciéndolo de manera simple. Por la negativa es anticapitalista, es una conquista, sí. Pero para definir un Estado obrero necesitamos también definirla por la positiva. O sea, ¿el servicio de qué se pone la propiedad? Si se pone a la propiedad el servicio, el mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores y trabajadoras, o al servicio de una burocracia. Y sin perder de vista que puede haber renunciamientos, que puede decir, yo trabajo más en este momento porque si no, no sale la producción, pero lo decidí. O sea, todo tipo de renunciamientos decididos colectivamente, si no inevitables. Después, si puedo las preguntas, os explico. Son inevitables los renunciamientos, porque todavía no estamos en etapa de abundancia, pero tienen que ser conscientes. Tiene que ser un relanzamiento consciente a un salario, a una condición de vida, como apuesta al desarrollo de la dictadura proletaria, no como imposición de la burocracia, que es muy distinto. Vos dijiste que la teoría política del marxismo es la autoemancipación de la clase obrera. Sí. Entonces, ¿y eso cómo es? Ah, no, compañero. No es que la autoemancipación es ir, yo qué sé, a la no sé, a alguna calecita, a un jardín de diversiones. No, compañero. Acá lo veo al flaco Alcide. La clase obrera tiene, además que tiene vanguardia y retaguardia. La clase obrera, compañero y compañera, políticamente es heterogénea. Políticamente heterogénea. La mayor parte de la clase trabajadora defiende sus intereses inmediatos, pero no tiene idea de sus intereses históricos. No tiene idea, no conecta el interés inmediato con el interés histórico. ¿Qué es el interés histórico? Y a ver, para que se entienda, ¿qué defiende? Salario y seguir siendo explotado. Perfecto, no de los sindicatos. Sindicato expresivos de la conquista, pero es una institución también del Estado burgués. ¿Por qué? Porque te mantiene como asalariado. Nunca vas a llegar a ser burgués ni emanciparte. ¿Qué es lo que te emancipa? Acabar con el orden burgués, no solamente conquistar un salario. Hay que juntar las cosas, hay que juntarlas, no hay que ser sectario, obvio. ¿Quién pelea por el interés histórico de la clase? ¿Quién conecta el interés inmediato con el interés histórico? Y los revolucionarios, compañeros. ¿Quién lo va a hacer? Ni siquiera lo puede hacer el dirigente sindical obrero. Puede ir al clasismo, pero no es el socialismo. Porque si se va al socialismo, el dirigente sindical obrero rompe con toda una franja a los obreros, deja de ser un dirigente sindical. No sé si me entienden esto. Lo que conecta interés inmediato, interés histórico, es el Partido Revolucionario. Y les voy a dar un ejemplo para que me entiendan la Revolución Rusa. En 1920, cuando termina la guerra civil y hay huelgas obreras contra el partido bolchevique, las hay, efectivamente. Y Lenin decía, hay que dejar que las haya, ¿me entendés? Que haya sindicatos y que los obreros se puedan defender. Pero ¿cuál es la paradoja ahí? El país estaba tan hecho pelota por la guerra civil que un sector de los trabajadores, defendiendo sus derechos inmediatos, perdían de vista sus intereses históricos, ¿me entienden? Que solo podía representarlo el partido bolchevique, que es todo un debate muy complejo que es Kronstadt, que no voy a desarrollar ahora acá, pero muy complejo, pero eso es un ejemplo clásico de oposición entre interés inmediato e interés histórico. Lenin dijo, es toda una tragedia, es una porquería, pues no podemos dejar que Kronstadt triunfe, porque
al poder bolchevique con todos sus límites, todavía 1920, en vivo, enterito, con Trotsky, todo revolucionario, honestos, el poder bolchevique cae y viene un poder burgués. No hay otra, no hay tercera alternativa, dice Lenin. En el 10º Congreso, en marzo, perdón, de 1921. No hay otra alternativa. Es una cagada, los obreros tienen razón, estamos mal, es muy difícil, venga la guerra civil, pero están separando su interés inmediato de su interés histórico. Ajá. ¿Y quién da la batalla por unir su interés? El partido, compañero, el Partido Revolucionario, los partidos. Obviamente son organizaciones muy chicas, pero eso no anula el concepto. Que es lo mismo que Lenin tiene que hacer. O sea, lucha sindical, tribunalista, lucha política. Exactamente lo mismo. Los trabajadores, dice, luchan por sus intereses inmediatos, etcétera, pues se termina imponiendo siempre la conciencia burguesa. ¿Se puede modificar esto al calor de la revolución? Un poquito sí, pero nunca del todo. Y después hay otra cosa, más para la transición, que es política de administración, que es más complejo, no sé si van a entender. No fusionar los organismos del partido a los organismos del Estado. No es lo mismo. No es lo mismo. No sé si van a entender esto, pero se lo digo para que dejen anotado, después lo charlamos. El Estado, por definición, bla, bla, tiene obligaciones administrativas y se le pierden los objetivos políticos y establece relaciones entre Estado con otros Estados. Una cosa era el Estado obrero encabezado por Lenin y Trotsky, y sentado Lenin y Trotsky en el coso de los comisarios del pueblo. Otra cosa, igual era Lenin y Trotsky, era Trotsky y Lenin sentados en la Tercera Internacional. Esta mediación, dificultad entre interés inmediato e interés histórico justifica al Partido Revolucionario, le da una explicación material al Partido Revolucionario en la previa de la toma del poder, en la construcción del partido, la lucha cotidiana, bla, bla, en la toma del poder y también después de la toma del poder. Porque esa decisión, esa lucha para que la clase obrera se eleve a clase histórica continúa. No termina con la revolución, y además hay que hacer la revolución. Entonces, porque es un proceso histórico, es largo, es complejo, es revolucionario. Además de todo lo otro, que los organismos de poder, hay que luchar por el poder, la guerra civil, un montón de determinaciones más, que me voy demasiado, pero creo que el concepto se entiende. En esta escuela lo del partido tiene que estar marcado a fuego, porque no hay autoemancipación sin partido. No, es una caricatura. Es tipo Holloway, si alguno se acuerda, cómo cambiar el mundo y tomar el poder. No John Holloway, el mundo no se cambia en tomar el poder. Y no se cambia sin construir el partido revolucionario, aunque sea muy difícil. Siempre es difícil, hoy es difícil, mañana capaz que no es tan difícil. Porque tampoco obviamente se construye el partido revolucionario con influencia de masa si no hay un proceso real más objetivo de que los trabajadores van ¿no? ¿Se entiende? Al floco que me está ayudando, está haciendo así, claro. No hay manera de construir partido revolucionario con influencia de masa si no hay cierta radicalización en la clase. Tampoco el partido es un factor externo que inventa todo solo, no. O sea, el partido se nutre de un medio ambiente. Se nutre un medio ambiente. Lo que no te da el medio ambiente no te da nadie. No somos una secta. No te lo da nadie. Y eso es más objetivo que el partido. Hay cosas que son más objetivas que el partido, al mismo tiempo el partido es imprescindible. Y el momento culminante, si el partido no está, no hay revolución. Pero son todas mediaciones distintas. Hay una cosa que, digo 2, 3 cosas más. Uno, el problema de la burocracia, compañeros, importantísimo. No es lo mismo, la burocracia de los países de los estados burocráticos o de la contrarrevolución estalinista no es la misma burocracia sindical. Se voy a explicar una cosa muy sencilla, que se decía un poco en el viejo más, y como cosa pedagógica, y se repite en algunas corrientes de manera vulgar. La burocracia sindical tradicional en Occidente, compañeros, es un parásito de la clase obrera, es un agente de la burguesía en el seno de la clase, pero al lado tienen los burgueses. O sea, yo qué sé, digamos, está Moyano, pero al lado está Techint, yo qué sé, ¿se entiende? Bueno, entonces, ¿se entiende? Se hace que defiende a los trabajadores, y a esa gente, ¿se entiende? Pues está Techint. Hay también Moyano es patrón en algunos negocios, obvio, adquieren rasgos de patrones también, pero no solo grandes patrones, ¿me entendés? De los países de Argentina, nada, eso está en la burguesía. Ahora, en los países, en los estados, digamos, en los estados obreros, porque ustedes saben la definición ahí, que también es muy rica, ¿no? Pero para hacerlo muy simple, Estado obrero con deformaciones burocráticas es una cosa, decía Lenin,
Y después con Rakoski nosotros decimos, en el caso del ex-URSS, Estado burocrático con resto de la conquista de la revolución. En los estados burocráticos, compañero, para decirlo así un poco abusivamente, no está Techint, está solo la burocracia. No está Techint. Y la burocracia explota, compañero. De manera anorgánica, no es una clase, es larga la discusión. Pero el parásito, para decirlo en términos de Trotsky, el parásito es parásito porque se apropia de una parte de la riqueza nacional. ¿Y quién produce la riqueza? La clase obrera. ¿Quién la va a producir? No de las migajas que le deja Roca, no. Se apropia, por supuesto, en el marco del imperialismo, de toda la riqueza nacional. En el marco del imperialismo, que se llama atajada porque sigue dominando la economía mundial y por eso la teoría del socialismo en un solo país es un fiasco. Y hay que hacer la revolución mundial. Pues apropia una parte inmensa de la riqueza nacional porque no tiene una burguesía al lado. Todo eso hace una teoría de la burocracia estalinista más compleja, más rica. 1927, Christian Rakoski, Peligro, posibilidad del poder. No voy a explicar el texto, pero lo que dice Rakoski es la burocracia encaramada en el Estado proletario, la dictadura proletaria, bla, 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 tiende a constituirse como una capa social ajena a la clase obrera. Trotsky va y viene, es largo. Todo esto es una especie de síntesis y puesta en común de toda una elaboración, ¿está bien? Pero una capa ajena ¿está bien? No es una burocracia obrera, es otra cosa. Hay dos discusiones, hay dos clivajes, ¿no? Más allá del estudio del capital. Hay dos clivajes, para que me entiendan esto. Un clivaje remite a la independencia y autodeterminación de la clase trabajadora, de su propia revolución y la transformación social. El otro clivaje remite a la idea de reforma-revolución. El marxismo revolucionario combina ambas determinaciones, la revolución y la independencia de la clase. Se los digo para que me entiendan, por ejemplo, el debate del PO, este chico Cane con Altamira, que Altamira igual la discusión le duró 3 minutos, claro, dice, bueno, pero el Che Guevara también hizo la revolución. Sí, y aparte el Che, yo qué sé, uno le tiene más, el Che se jugó la vida, murió en Bolivia. Ahora, no tiene nada que ver con una concepción de autoemancipación de la clase obrera. No sé si me entienden. El marxismo revolucionario combina estrechamente ambas determinaciones. ¿Está bien? La independencia y la autodeterminación de la clase y la idea de, no es que no estamos por reforma, todos me entienden, pero no la idea de la revolución, de la destrucción del Estado burgués y la toma del poder. Bueno, nosotros en este curso, en este tipo, cuando agarramos esta beta, agarramos más la teoría de la revolución y la transición. Ahora, cuando hacemos cursos de guerra política, guerra y partido, guerra civil, bla, agarramos más la otra beta, la beta reforma-revolución. Las dos cosas son complementarias. ¿Está bien? Y entonces vamos y venimos entre los elementos, digamos, más teórico-estratégicos de nuestra concepción y los elementos más vinculados a la acción. Entonces, que también tienen su profundidad. En lugar de la política, hay una cosa que lo une, porque siempre la política revolucionaria es nuestra relación con la clase. Nunca es una abstracción, nunca es una acción del partido separado mecánicamente de la clase, siempre es ayudando, colaborando a que un sector de la clase se eleve. Pero al mismo tiempo, obviamente, si no construimos el partido nosotros, no lo construye nadie. El partido es lo menos espontáneo que hay. La clase te crea organismos, la clase te crea sindicatos, no te crea partidos. No te crea partidos. Es abstracto el partido para la clase, mecánicamente. Le resulta abstracta la política también. Y nosotros decimos, pero, compañero, hay que politizar, yo qué sé, bueno, déjame joder. O sea, compañeros que tienen experiencia en la clase saben de que es una complejidad ese problema. Si no, por eso también inclinamos la vara para el lado del partido, porque nadie construye espontáneamente el partido salvo los militantes, porque para la clase el partido es un poco abstracto. Y cuando hay movimientos de lucha, peor, se hace más abstracto. Que la tragedia de Bolivia, no voy a contar ahora, es muy largo. Entonces son dos, el carácter independiente, autodeterminado de la clase, y el problema de reforma, revolución, partido. Y partido ahí, sintetizando eso.
hay una convicción profunda en el marxismo de Marx, Trotsky y Lenin, una apuesta a la capacidad de los explotados y oprimidos de emanciparse. En ese aspecto, nuestro marxismo, que es clasista, es también humanista. Esto se lo digo por acá, hasta acá, para que a ver si logro, lo digo hasta acá para que se entienda. ¿Tiene implicancias? Tiene implicancias. Desde la clase obrera abrazamos a la opresión de la mujer, abrazamos a los mapuches, no somos obreristas, aunque somos fervientes en nuestra clase, la cuestión nacional, los problemas democráticos. Nada de lo humano nos es ajeno. Frase de Marx clásica, pero muy profunda. Porque hay idiotas dando vuelta por ahí que dicen que el marxismo no es humanista y que hacen de marxismo una caricatura oportunista sectaria. Entonces, hay que también tener en claro eso, porque tampoco la clase no se emancipa si no le tira una soga al resto de los oprimidos. Queda aislada, queda minoritaria. Al mismo tiempo, tiene que mantener su programa estratégico, ¿no? No adaptarse al atraso. Pero entonces, bueno, es toda una discusión también estratégica compleja, pero que, en la cosa de locos, esta discusión también remite a nuestro marxismo. Así que, en fin, les propongo que hagamos 5 minutos, sí que tenemos esta posibilidad, 5 minutos y hacemos las preguntas, ¿les parece? ¿Estamos? Buenísimo. Gracias, chicos. Gracias a todos. Con paz.